El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 11 al 15. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Y dice la palabra del Señor: zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde salía a hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Cristo. Señor, en esta hora venimos delante de ti dándote la gloria y el honor por lo que estás haciendo, porque desde el principio hasta el fin, Señor, tú sigues siendo Dios. Tú sigues obrando en nuestras vidas, Padre Santo. Tu gracia, tu misericordia nos corona de favor a nosotros. Queremos pedirte, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas. Sé tú, Señor, redarguyendo por medio de tu Espíritu Santo nuestro corazón. Alinea lo que has de tener que alinear. Afirma lo que has de tener que afirmar. Fortalece al que está débil y salva al que no te conoce. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, este es tu momento, haz tu voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Creo, hermanos, que cuando nosotros leemos esta porción, una porción que es muy conocida por muchos de nosotros, podemos ver varias cosas. Una de las cosas que podemos leer y resaltar de aquí es de la manera como el Espíritu Santo comenzó a usar a hombres llenos de imperfecciones, llenos de muchas cosas que el mundo quizás no daba ni una cora ni una peseta, como dicen. Pero como el Espíritu Santo comenzó a obrar en la vida de estas personas comenzaron a entender el llamado que Dios les hizo a reconocer su falta, a reconocer su pecado. Y comenzaron a ver en ese llamamiento multitudes de dones, de manifestaciones del Espíritu Santo. También vemos como el simple hecho de comunicar el mensaje o de hablar del Evangelio de Cristo Jesús puede hacer el impacto en el corazón de una persona. Porque aquí en esta porción nos habla de la jornada misionera que Pablo tenía, donde Pablo no solamente había llegado a esta ciudad,
Pero Pablo había llegado a otras ciudades haciendo lo mismo, haciendo milagros, pero predicando el evangelio de Cristo Jesús. Y él comenzó a ver algo muy interesante. Y lo interesante es que las personas eran llamadas, atraídas por el mensaje o por la palabra de Dios. Y entonces en esta porción nos damos cuenta que Pablo sale y estaban unas mujeres ahí, me imagino que estaban reunidas, reunidas hablando o reunidas orando, porque él dice en la hora de la oración, pero no era que ellas estaban orando, sino en la hora que él salía a orar. Y comenzó a ver a estas mujeres y él comenzó a hablarles del Señor. Una de estas mujeres, dice la Biblia, que ella adoraba a Dios. Pero ella había oído a Dios quizás de la manera como los griegos romanos oían de Dios. Muchos de los griegos romanos o greco-romanos llegaban a sentirse muy apegados a la religión judaica porque pues ellos miraban que podía beneficiarles en algo. Entonces ellos llegaban y se volvían lo que se les llama prosélitos. Entonces el prosélito era una persona que se convertía al judaísmo. Entonces ellos tenían un entendimiento del Dios de Israel, un entendimiento de la ley de Israel, pero no habían experimentado la experiencia que el apóstol Pablo o que muchos de nosotros aquí hemos experimentado. Solamente 2 personas. Es que mira, hermanos, hay personas que conocen de Dios. Hay personas que les han hablado de Dios. Hay personas que se criaron en una casa o en un ambiente cristiano, pero que no han tenido una manifestación de la grandeza de Dios en su vida. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería comenzarle a hablar a estas mujeres. Porque antes de esto, usted sabe que el apóstol Pablo era alguien que asolaba, perseguía al pueblo del Señor. Pero también el apóstol Pablo conocía de Dios. También el apóstol Pablo entendía la ley de Dios, pero no había tenido una experiencia sobrenatural con Dios. Y es que en esa experiencia sobrenatural es donde el hombre o la mujer comienza a entender el llamado eficaz que Dios le hace a él o a ella. Cuando la persona llega a tener un llamamiento eficaz o llega a tener un encuentro con el Señor, de la misma manera como Pablo lo tuvo yendo a Damasco. Pablo iba a asolar a los cristianos en Damasco, pero él, yendo a ese lugar, comenzó a ver una luz que descendía del cielo y fue impactado por esa luz. A ser impactado, dice que él cayó al suelo y le dijo a esa voz que audiblemente le hablaba: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte con este aguijón, dijo. Entonces Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento Pablo se lo llevaron a un lugar donde dice la Biblia que escamas le habían salido en los ojos, no podía ver. Y dice que no comía nada, estaba en ayuno, hasta que llegó un hombre llamado Ananías a orar por él. Esa experiencia que Pablo experimentó es la experiencia que muchas personas o que esta mujer no había experimentado. Entonces, cuando Pablo les comienza a hablar de Jesús, dice la Biblia, esto es lo que me encanta, porque en esta porción la Biblia registra esto muy, muy palpable. Dice la Biblia que
el Señor comenzó a abrirle el corazón a esta mujer. Pero no es que esta mujer ya adoraba a Dios. No es que esta mujer ya entendía de Dios, conocía de Dios. Claro, ella lo entendía, quizás conocía, adoraba a Dios, pero todavía no había tenido un encuentro genuino con ese Cristo glorioso, hermanos. Todavía no había tenido ese encuentro con ese Cristo glorioso. Y es ahí donde dice la Biblia que el Señor le abrió el corazón para que ella pudiera tener o prestar atención a lo que Pablo estaba diciendo. Es que mire, hermanos, hay veces mucha gente viene aquí al culto y oye predicaciones, y la gente dice, ¿y este cuándo se va a convertir? Este no quiere, este está bien duro como llanta de troca. Duro está este. No es que esté duro, sino porque no ha sucedido eso. Sí, que hay veces nosotros le queremos otorgar la validez a las personas, que es la gente que no quiere entregarse al Señor. No es eso. Es el Señor que aún no ha tenido misericordia de usted. Tengámoslo claro. Tengámoslo claro, porque cuando el Señor tiene ya un día, un plan específico para su escogido, no importa lo que suceda, Dios obrará en la vida de esa persona, hermanos. Entonces, esta situación que Pablo había llegado ahí a Filipo, y eso que la mujer estaba en el río y estaba ahí, eso no era una novedad. No era como que Dios dijo, ay, ahorita es el momento de agarrar a esta. No. Ya era obra del Señor. Ya era obra que el Señor iba a hacer en esta mujer. Pero mire lo que sucede, hermanos, que cuando esta mujer llega a tener ese llamado, ese llamamiento eficaz de parte de Dios, dice que ella se bautiza. Una de las cosas que le cuesta al nuevo creyente, hermanos, es el que después. Pasan aquí al frente o se entregan en una célula y dicen, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo ya sé que debo dejar de pecar, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Y hay veces es que ellos no saben lo que tienen que hacer. Hay veces se les dice, hay veces en la Biblia está. Sino que hay veces las personas piensan que solamente el entregarse a Cristo, ahí ya se terminó el peregrinaje de ellos. Y no, porque hay ciertas cosas que el creyente tiene que hacer mientras él esté aquí vivo. Tiene que hacer ciertas cosas para que su cristianismo, para que su vida comience a dar un fruto. Y aquí dice que ella se bautizó, pero no dice que solamente ella se bautizó, su familia dice. Entonces el testimonio de ella fue tan contundente que ella también influenció a su familia para que ellos creyeran y también se bautizaran. Lo otro fue que ella le rogó al apóstol que no se fuera. Esas anfitrionas que le dicen al hermano líder, no, hermano, siga predicando, hermano. Me di cuenta de una que hasta le apagaba la luz al líder para que se fuera ya. Sí, había una hermanita, hermanos, que cuando el líder, porque el líder cuando ve un nuevo invitado, el líder está con todo, está sentado, está hablando, Y la hermanita cuando, y ya iba a la cocina y le apagaba la luz de la cocina. Esa era la primera seña. La segunda era ya por ahí por el hallway.
Y la tercera, ya cuando ella ya le quería decirle así, atirada, era la de la sala. Pero no, esta mujer estaba tan deseosa de que el apóstol, aquel que le había dado ese mensaje, aquel que le había hablado de Cristo, se quedara. Porque ella había recibido algo sucedió en su interior. Y eso es lo que nosotros debemos de reflexionar. Cuando nosotros recibimos a Cristo, ¿qué fue lo que sucedió en nuestro interior? Porque puede suceder que por emociones lo podemos hacer. Puede ser porque usted quizás está en un gran lío y usted dice, no, pues dicen que si me entrego quizás el lío se me va. No. ¿Pero por qué? Usted cuando se entregó al Señor recibió ese llamamiento eficaz. Uy, me están dando con miedo, hermanos. Sí, porque aquí la mayoría son creyentes. ¿Por qué es importante nosotros entender que hemos recibido un llamamiento eficaz? Porque el llamamiento eficaz no nos permite retroceder. Eso es lo que el llamamiento eficaz hace. Mire, hermanos, cuando el creyente ha reconocido, ha entendido que ha sido el Señor que lo llamó, no fue un predicador. El predicador predicó, el predicador dio la palabra, pero el Espíritu fue el que redarguyó y el Señor le habló a usted. Entonces esa persona entiende que es un llamado directamente del cielo. Es un llamado directamente del cielo. Por eso se llama eficaz. No hay nada eficaz en este mundo. Pero lo único que es veraz es la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, hermanos, entonces comenzamos a dar frutos. Frutos que se van manifestando. Ahora le voy a decir lo que sucedió con esta mujer, porque me encanta la historia de esta mujer Lidia. Ok, ella primero era emprendedora, tenía su negocio. Ella vendía púrpura. Y no era ahí en cualquier callejón que vendía. Ella le vendía a la gente de la sociedad alta. Porque en realidad la gente que usaba púrpura era la gente de billete, hermano. Sí, como hoy la gente que usa Gucci y todo eso es supuestamente la gente, algunos endeudados están. Pero esa es otra predicación, hermano. Pero mire, la cosa es que esta mujer entendía el saber la sociedad que ella se manejaba, tenía cuello con la gente del gobierno. Entonces esta mujer tenía plata. Y cualquiera pensar, aparentemente esta mujer no necesita de Cristo. Porque así hay veces en nuestro pensamiento cuando vemos a nuestros patrones, cuando vemos a las personas con un Mercedes, con una casa de 7 millones, nosotros decimos, no, esta gente la tiene ya. Esta gente ya la está viviendo. Y no nos damos cuenta que esa gente está muerta espiritualmente. Están muertos en vida. Andan, pero están muertos. Entonces, esta mujer tenía todo. Y estaba intentando tener una relación con Dios. Pero lo estaba haciendo de la manera como todos lo hacían en ese entonces. Entonces vino Pablo y le habló. Y ella pudo tener ese encuentro milagroso. Que la Biblia dice que ella le rogó, le obligó, más bien dice aquí, que se quedara el apóstol Pablo. Y Pablo se quedó.
y se quedó ahí por un tiempo. De ese lugar, de esa casa donde Pablo se quedó, surgió la iglesia de los filipenses. Entonces, de ese llamamiento eficaz que sucedió en ese río, cuando esa mujer, Dios le permitió la fe para creer, surgió una iglesia que hasta el día de hoy nosotros podemos ir a la carta a los filipenses y ser fortalecidos. Podemos ir a esas escrituras y poder hallar agua viva cuando nosotros estamos en escasez. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, nosotros cuando recibimos ese llamado, hermanos, debemos de entender que lo único que está por el camino es ver la gloria de Dios, hermanos. Cada uno de nosotros que hemos recibido ese llamamiento eficaz, lo único que nos espera, óigame bien, lo único que nos espera es ver la gloria de Dios. Porque esto fue lo que esta mujer vio. ¿Usted cree que no es ver la gloria de Dios, que su familia sea salva y bautizada? Que en la ciudad donde ella vivía, la gente comenzó a llegar a su casa a congregarse. Que desde ese lugar donde ella vivía, de ahí surgió una iglesia que hasta el día de hoy se está hablando de ella. Hermanos, esa es la gloria de Dios, hermanos. Y lo mismo Dios quiere hacer en tu casa. Lo mismo Dios quiere hacer en tu familia. Lo mismo Dios quiere hacer con nosotros. Pero hay veces, hermanos, nosotros no lo entendemos. Y por eso yo quería hablar de esto, porque tanto los que se han entregado recientemente al Señor, como los que ya tenemos un tiempo en el Evangelio, podemos llegar a pensar que hay un límite, que hay tiempo de expiración en nuestro llamamiento. Podemos llegar a pensar, porque como hoy en día se levantan tantos predicando que la salvación se pierde, que esto y lo otro, que si usted se muerde las uñas, usted no va a ir al cielo. Que si usted no se amarra los zapatos, usted no va a ir al cielo, digamos, a todo. Y tienen a la gente así, mire. Si no, no va a ir al cielo. Y lo que más la gente está es siguiendo solamente por miedo. Y eso nunca quiso el Señor, que la gente recibiera su evangelio por miedo. Por eso estos que usan el Apocalipsis para infundirle miedo a la gente, eso es lo que hacen. Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos el llamado precioso que Él nos ha dado. Y a entenderlo, podemos nosotros vivir una vida que le agrade a Él. No porque Él nos va a cortar la cabeza, no porque Él nos va a quitar la vida, sino porque Él nos amó primero. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender eso, entonces uno llega a recapacitar y uno dice, no, le voy a servir al Señor, no porque me están diciendo si no lo hago no voy a ir al cielo, sino que porque Él me amó primero. Y no voy a hacer esto no porque no voy a ir al cielo, sino porque el Señor me amó primero. Entonces, cuando eso se hace de esa manera, el evangelio es totalmente diferente. No es algo que se lo están imponiendo a usted. Yo le decía a unos hermanos, porque usted sabe que tuvimos el evento CREE, y la gente viene y como Dios les habló, personalmente le habló a cada uno. Y ellos pasan. Y ellos no entienden lo que ellos tienen que hacer después. Entonces yo les decía a los hermanos, miren, nosotros lo que tenemos que tener es paciencia.
Usted no le puede decir a la gente que tenga el mismo nivel ahorita como el suyo. Dios guarde. Imagínese que usted le diga, no, es que usted ahorita tiene que darle como yo ahorita le estoy dando. No, pues lo que le están dando, porque a algunos no les dan. Pero no le puede. Entonces lo que usted tiene que hacer es baby steps. A un niño, a un recién nacido, usted no le da un pedazo de carne. ¿Sí o no? ¿O sí le da un pedazo de carne? No. ¿Usted qué le da? Lechita, leche. Poco por poco. Y cuando usted ya está viendo que se está ahogando porque mucho el contenido, ya usted le va, ok, mucho le estoy dando a este, pero voy a estar orando por él. Y poco por poco. Porque si no, lo que va a suceder es que la gente va a pensar que esto es algo que le estamos montando encima, una carga que hay veces ni usted ni yo la llevamos. Digan algo, pues. Sí. Entonces nosotros debemos de ser sabios y comenzar poco por poco, hacerles ver a ellos el llamamiento que Dios le ha dado. Mire, el llamamiento eficaz, hermano, corresponde que cuando llegó el tiempo que Dios iba a salvar a su elegido o a su elegida, lo llamó de una manera eficaz por la palabra. Por la palabra y por el Espíritu Santo para darles vida y salvación. Entonces, cuando la gente entiende que el hecho que ellos recibieron la palabra no fue porque el predicador fue tan sagaz que le supo bien el tiro, no, sino que era el tiempo del Señor, que el Señor ya quería traer a su elegido a redil. Y la gente tiene que entender que el evangelio da vida y salvación. ¿Por qué el evangelio da vida y salvación? Porque es la única cosa que da vida y salvación. Porque todo hombre está muerto en delitos y pecados. Todos. Entonces, la manera que el hombre se puede librar de esa condición es por medio del evangelio de Cristo Jesús. Y la única manera de poder seguir a Cristo es cuando el Padre nos da de una fe salvadora a sus elegidos. Mire, todos tenemos fe. Pero hay veces la fe que hay veces teníamos, algunos y algunos todavía tienen, le tienen fe a otras cosas, digamos, le tienen fe a la pastilla Tylenol, le tienen fe al agua, al menjurje que hacen hay veces. Sí, eso es fe, porque usted se lo toma, no es que yo le tengo fe a esto y se lo toma y aparentemente usted piensa que está bien. Entonces todos tenemos cierta fe, pero no es una fe que es dada por Dios. Es una fe que usted deposita su fe en eso. Pero esta fe que habla la Biblia es una fe que solamente Dios la da. Y es esa fe que habla la Biblia donde esta mujer comenzó a escuchar lo que Pablo estaba diciendo. Es que quizás habían llegado otros a hablar del evangelio, pero ese día a Dios dijo, hoy esta mujer me va a servir a mí. Y vino y le dio esa fe para que ella atentamente escuchara lo que Pablo estaba diciendo. Entonces ahí ella fue receptora del evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, si no hubiera sido por esa fe, nosotros estuviéramos perdidos. Bendita fe que el Padre nos dio.
porque si no, nosotros estuviéramos perdidos. Mire lo que dice Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, que esa fe tiene que el Padre otorgársela a la persona. La Biblia dice que la fe viene ¿de qué? Del oír. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, comenzamos a ver, tiene razón, es que es verdad. Y a veces uno dice, y quizás fulana de tal le contó mi situación a esta persona. No, porque es el Espíritu Santo, el inspirador de la palabra, que conoce los misterios de Dios y también los misterios nuestros también. Amén. Gloria a Dios, denle un aplauso al Señor. La Biblia nos demuestra, y con esto voy a finalizar, hermanos. La Biblia nos demuestra, hermanos, de la manera cuando Dios salva a sus elegidos, como lo hizo. Todos los que Dios en la Biblia, todos los que Dios rescató a sus elegidos, tuvieron momentos difíciles. Algunos tropezaron, algunos menguaron su fe, tuvieron temor. Lo que muchas personas a veces dicen, no tuvieron tanta fe. Pero de todas maneras, cuando Dios rescata a sus elegidos, no hay nada ni nadie que le pueda arrebatar a sus escogidos de su mano. Esa seguridad, hermanos, es la que nosotros debemos de estar viviendo. Y esa es la seguridad que nosotros le debemos de estar inyectando a las personas. Claro que este no es una licencia para que usted vaya a pecar, no. Sino que es una afirmación contundente que lo que Dios hizo en su vida no es temporal. Que lo que Dios está haciendo en su vida no tiene fecha de expiración. Es eterno, es para siempre. Y nosotros lo veremos cara a cara a Él cuando Él nos resucite. Entonces, hermanos, alegrémonos, gocémonos en el llamamiento eficaz. Porque el llamamiento eficaz es lo que nos hace no retroceder. A muchos nos ha pasado o los va a pasar cosas que la fe nos va a tambalear. Pero si usted ha creído genuinamente y ha tenido ese llamamiento eficaz, hermano, lo que va a hacer eso es que lo va a hacer ponerse de rodillas para clamarle al Señor, para decirle: Señor, yo necesito de ti. Señor, yo estoy menguando, pero necesito de tu intervención. Y comenzará a ver cómo Dios de la nada comienza a vivificar su vida. Entonces hoy, hermanos, es un momento donde nosotros le podemos dar la gloria y la honra al Señor por lo que Él está haciendo en su vida y por lo que va a hacer en su vida también. ¿Por qué no cierra los ojos? Gloria a Dios. La seguridad de tener este llamamiento eficaz. Un llamamiento que ha sido dado divinamente. No es dado por hombres, no es dado por gobiernos, no es dado por ninguna identidad sociable o del mundo, sino es dado por el reino de los cielos.
Por eso este llamado es eficaz, es seguro. Es un llamado seguro, es un llamado que Dios nos da con una seguridad. Por eso nosotros debemos de valorarla. En este momento yo quisiera hacer un llamado. Quizás tú conocías de Jesús, pero de una manera superficial. Así como esta mujer, dice la palabra, que adoraba a Dios, pero ella quizás lo hacía de una manera superficial. Habían buenas intenciones en ella, pero era superficial. Ella necesitaba tener un encuentro con aquel Jesús que se le apareció a Pablo, con aquel Jesús que le dijo a Pedro, a Simón Pedro: yo te haré pescadores de hombre. Aquel Jesús que le dijo a Mateo, lo miró en los ojos y le dijo: tú sígueme. Y la Biblia dice que todo lo dejó para seguir a un desconocido, pero él se dio cuenta que el que seguía era el que da y quita la vida. Yo quisiera hacer este llamado. Si hay alguien que quiere entregar su vida a Cristo hoy, ¿por qué no levantas tu mano? Queremos orar por tu vida. ¿Hay alguien entre nosotros que quiere entregar su vida a Cristo en esta hora? Levanta tu mano. Este es tu momento. Este es el momento que el Padre ha otorgado para sus escogidos, para aquellos que la fe que el Padre da escucharon la voz de Dios, no de un hombre, sino la voz de Dios, y están afianzándose de esta fe. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo en esta hora? Puede levantar su mano. Quiero orar por tu vida. Quiero orar por ti. Igualmente, si hay alguien que se quiere reconciliar, quizás nunca entendiste el llamado que Dios te había hecho, pero hoy el Señor te habló. ¿Por qué no levantas tu mano? Vamos a orar por tu vida.